Buenas tardes, amadas hermanas, a las que se han conectado en esta tarde, en esta transmisión. Hoy es un día muy especial para mí, para mi vida, para el Ministerio Mujeres de Fe y para cada una de estas hermanas que nos acompañan en esta transmisión, no solo en vivo, sino también que estamos desde el restaurante donde el Señor me ha permitido a mí no solo laborar, sino que también trajo una tsunamita a mi vida, a la señora Hazy. La bendigo porque realmente ha sido de bendición para mí, porque el Señor sabe y conoce nuestras necesidades. Y bien lo decía la oración que hacía mi hermana en el inicio, quizás usted siente que no le hace falta nada, o quizás también siente que le hace falta mucho. Pero bueno es el Señor que conoce y escudriña los corazones de nosotros, y Él sabe y conoce las necesidades de las cuales cada una carecemos en este tiempo. Y por eso yo quiero invitarte que abras tu Biblia y busques en el Nuevo Testamento uno de los 4 evangelios que se llama el libro de Juan, el capítulo 21. Juan, capítulo 21, y vamos a ubicarnos en el versículo 15 al 17. Si usted tiene una Biblia digital en su teléfono, también la puede usar, no hay problema. Y ya para la próxima semana usted puede traer su Biblia o la tiene digital. Lo importante es que empecemos a tener un hábito por la palabra, y el hábito por la palabra se hace a través de la Biblia física, que es la que tenemos aquí en este momento. Pero si de pronto para las que estamos acá no la tienen, entonces busquemos la digital. Yo quiero leer la palabra bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, yo te pido en esta hora que seas tú permitiéndome contemplar las maravillas de tus leyes, Señor. Que yo pueda expresar mi devoción, mi fidelidad y mi amor a través de las enseñanzas, no solo de boca, Señor, sino que tú me permitas que yo pueda transmitir este mensaje a las personas que van a estar viendo por vía de redes sociales esta palabra, las que podrán tener la bendición de recibir el audio y las que podrán estar aquí congregándose personalmente, Señor. Yo te ruego, Espíritu Santo de Dios, que seas tú usando mi boca para que por medio de tu Santo Espíritu esta palabra llegue a la fibra, a los tuétanos de las almas, Señor, para que tú puedas transformar nuestros corazones, para que tú puedas edificarnos con cada versículo, cada palabra, Señor, que salga de mi boca, sea usada para transformar, Señor, sea usada para exhortar, sea usada para edificar a tu pueblo, a tu iglesia. Te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Juan, capítulo 21, verso 15 al 17. Leemos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Verso 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Verso 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Cuántas de las que están viendo esta transmisión y de las que estamos aquí en este momento ha dicho alguna vez esta palabra? Yo amo a Dios. ¿Cuántas de las que han dicho, alguna vez han dicho que aman a Dios, verdad? Todas en alguna circunstancia de nuestra vida decimos que amamos a Dios. Pero realmente, si tú tuvieses una conversación como la que tuvo Pedro con el Maestro, con Jesucristo, en el momento de que el Señor estaba pidiéndole a sus discípulos que apacentase sus ovejas, como notamos aquí en esta palabra, que el Señor se refería a uno de sus 12 discípulos. ¿Y era quién? A Pedro, al hijo de Jonás. Un discípulo que era un hombre que anteriormente de ser transformado por el Señor había pasado por muchas situaciones en su vida. Pedro es uno de los apóstoles del Señor que tenemos en este tiempo, que podemos ver por medio de la palabra, que fue muy controversial
en el evangelio. Este hombre era un hombre que tenía un carácter fuerte. Era un hombre que, a pesar de tener ciertas debilidades, el maestro había visto virtudes. Era un Pedro que el Señor, cuando ya estaba por ser entregado para ser crucificado en aquella cruz, el Señor ya había dado una profecía acerca de Pedro. Primero dijo en la cena que antes de que cantara el gallo, Pedro lo iba a negar 3 veces. Y Pedro, con ese espíritu de orgullo, ese espíritu de soberbia que estaba sobre él dijo que no, porque él lo amaba. Pedro seguía diciendo entre su misma carnalidad de que él amaba a Dios. Y cuando Jesucristo fue crucificado, en esa prueba, si usted va al libro de Marcos y usted se ubica en el arresto de Jesús, usted va a notar en el verso 14, en el capítulo 14 del verso 50, que allí los discípulos, muchos dejaron al Señor Jesús. Y esto es lo que me enseña a mí de esta palabra, es que cuando nosotros no hemos nacido de nuevo, vamos a declarar con nuestra boca cosas que aún irresponsablemente no estamos dispuestas a reconocer, y eso se llama el discernimiento, porque cuando nosotros no hemos nacido de nuevo, realmente nosotros vamos a decir cosas que inconscientemente nos van a probar. El Espíritu Santo va a permitir este tipo de palabras en nuestra boca para probar nuestra fe, como pasó con los discípulos. Los discípulos, cuando Jesús fue arrestado, ellos lo dejaron. ¿Qué quiere decir esto? Que los discípulos no estaban preparados aún para reconocer que Jesús era el Maestro, Jesús era el Mesías. Y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a identificar, amadas hermanas, en este tiempo, es que usted puede estar muy metida en el cristianismo. Usted puede haber nacido en el evangelio. Usted pudo haber sido criada con los mejores apóstoles y discípulos del Señor. Pero si usted no ha tenido un encuentro con Dios, usted no puede predicar con su boca algo que usted no está viviendo. Lo voy a repetir nuevamente. Usted no puede repetir algo en su boca que usted no ha estado viviendo. ¿Cómo es eso, Andy? Pues sencillamente, usted no puede decir irresponsablemente que ama a Dios cuando usted no está viviendo un evangelio como el Señor le estaba diciendo a Pedro, que apacentara a sus ovejas. Fíjense ustedes lo que significa la palabra apacentar. Apacentar es una palabra que dice que tú tienes que amar, tú tienes que cuidar, tú tienes que exhortar, tú tienes que guiar, tú tienes que proteger, tú tienes que guardar. Por tanto, si nosotros somos unos verdaderos seguidores de Cristo Jesús, la primera palabra que Dios le estaba poniendo a Pedro era apacienta mis ovejas. No podemos decir que amamos a Dios cuando no tenemos el compromiso de predicar el evangelio al Señor. No podemos decir que amamos a Dios cuando estamos sumergidos con otros dioses y otros ídolos. No podemos decir que somos cristianos cuando no estamos profesando la verdadera fe en el amor de Dios hacia nuestros hermanos. ¿Qué quiero decirles con esto? Que cuando el Señor nos está diciendo, o le está diciendo a Pedro, apacienta mis ovejas, es allí donde Dios le está diciendo, ¿me amas, Pedro, realmente? ¿Qué tan dispuesto estás tú a demostrar que me amas? ¿Cómo vas a decir que me amas cuando no tienes devoción, ni siquiera al propio amor de Dios? La palabra amar que Dios está dándonos en esta tarde, amadas hermanas, en griego significa agapeo. ¿Qué quiere decir agapeo? Pues una palabra que es un amor incondicional, un amor que está por encima de cualquier cosa. Un amor agapeo, amadas hermanas, es un amor que habla de lo inteligente, de lo considerado y lo determinado que el Señor quiere que usted y yo seamos a la hora de decir que somos evangélicos, a la hora de decir que somos cristianos, a la hora de decir que tenemos fe, pero no estamos haciendo lo que el Señor nos está pidiendo. En primer lugar, Dios le está pidiendo, Pedro, quiero que me ames con un amor agapao. Quiero que me ames con un amor filial. Ese amor
que habla de la naturalidad, de lo caluroso, de lo espontáneo que podemos ser cuando realmente tenemos una conexión con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces nosotros podemos ver que este amor agapao, este amor filial, debe ser un amor motivado para el propósito que Dios ha determinado para nuestras vidas en la parte afectiva y personal. Porque si hay algo que Dios me ha enseñado en este transitar, en este caminar, que para muchos, los que están externamente viéndonos detrás de la pantalla, viéndonos predicar el mensaje, no saben lo que cuesta seguir a Cristo. No tienen idea los procesos por los que tenemos que pasar, y en gloria a Dios yo le doy en esta tarde por los procesos que yo he tenido que vivir, porque yo puedo decir que esta pregunta que yo estoy haciendo en esta prédica, que estoy dejando como una exclamación donde digo amo a Dios, no es una pregunta que yo me estoy haciendo, es una pregunta, amadas hermanas, que te estoy dejando a ti como la misma pregunta que el Señor le dejó a Pedro. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. Si yo amo a Dios, en primer lugar, lo primero que yo debo hacer es morir a mi deleite, es morir a mis anhelos, es morir a mis deseos para hacer los sueños de Dios realidad a través de aquellos que no tienen ni siquiera el fundamento en Cristo, que es el Cristo sobre la roca. Es un Cristo que vino a morir en esa cruz para transformar a todo aquel que esté dispuesto a seguirle, a honrarle, por medio de ese amor filial y por medio de ese amor agapao, por medio de lo genuino, por medio de lo simple. Dios no está pidiendo grandes cosas. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué te lo digo y te lo voy a repetir? Que el amor hacia Dios debe ser motivado tanto en el propósito como en el aspecto personal. Es decir, ¿cuál es tu propósito cuando tú empiezas a encaminarte en la dirección cristocéntrica? ¿Cuál es la visión que tú tienes o quieres para mostrarle el verdadero amor al Señor? No podemos decir que amamos a Dios cuando no hemos dejado nuestros deleites carnales en primer lugar. No podemos decir que amamos a Dios cuando le servimos a dos señores. Que yo tengo a mi esposo, pero tengo el dinero. No podemos decir que yo amo a Dios cuando yo creo que soy cristiana, pero estoy apartada del cristianismo para ir a la brujería, o para ir al catolicismo, o para ir a la adivinación, o para consultar cartas del tarot, o llámese cualquier índole. ¿Cómo cargar sobre nuestros cuellos y sobre nuestras manos idolatría? No podemos ser hipócritas con el Señor, amadas del Señor. Dios no puede ser burlado, porque el Señor te va a preguntar, ¿me amas? ¿Realmente tú, mujer de fe que estás conectada viendo esta transmisión, ustedes mujeres que están aquí, realmente aman al Señor como lo han dicho muchas veces? Fíjense que al inicio de la prédica les pregunté cuántas han dicho te amo Dios, ¿verdad? Todas en nuestras vidas hemos dicho que amamos a Dios. Pero si usted se pone a ver esta palabra que Dios le estaba haciendo, que Dios le estaba diciendo, le estaba preguntando a Pedro, ¿me amas? Usted se va a sentir confrontado y usted se va a sentir desanimado como Pedro pudo haberse sentido. Pero te tengo una buena noticia en esta tarde. A pesar de Pedro haber sido como era, de haber negado al maestro 3 veces, de haber tenido el carácter que tuvo, Dios no estaba viendo las debilidades de Pedro. Dios estaba viendo que dentro de ese Pedro había un hombre que tenía un anhelo grande por hacer las cosas conforme Dios las quería. Y hoy Dios te ha traído aquí en esta tarde, mujer de fe, para que tú puedas levantar el ánimo a través de la palabra de decir, sí, sí, Señor, yo te amo. Yo voy a cambiar mi forma de decir que te amo, no con mis acciones personales, sino que yo voy en medio de la fe, me voy a levantar y voy a empezar a apacentar a tus corderos. Voy a levantarme y voy a decir, Señor, yo quiero servirte incondicionalmente. Yo quiero ser ese Pedro en este tiempo, Señor. Yo quiero que tú me puedas fortalecer las debilidades que tengo. Dios está buscando en esta tarde mujeres que tengan el carácter como Pedro, porque quizás nosotros aquí estamos viendo las debilidades de Pedro, pero Dios
no estaba viendo sus debilidades. Y hoy el Señor no está viendo tus debilidades, ni las mías, ni las tuyas que estás ahí, mujer de fe. El Señor está viendo tus actitudes. El Señor está viendo tu fortaleza. ¿Y cuál es esa fortaleza? Pues que el Señor te hizo. El Señor te fundó. Te creó en el vientre de tu madre. Él conoce cada fibra de tu ser. Cuántos cabellos tienes. Tu estatura, todo. El Señor te conoce suficientemente. Y Él sabe cuáles son las fortalezas que tú tienes para que tú puedas ser un verdadero discípulo, una verdadera discípula. Y esas fortalezas que tú tienes, Dios las va a perfeccionar a medida de que tú busques incansablemente una relación verdadera, genuina, agapao y filial con el Maestro. Esta es la única manera que tú vas a poder fortalecer las debilidades que tienes. Porque el Señor vio que Pedro era un hombre apasionado, era un hombre determinado. Y Dios tenía que confrontar a Pedro en este momento, no porque quería avergonzarlo delante de sus hermanos, de los otros discípulos. No, por el contrario, Dios había tenido compasión de su discípulo y le estaba recordando que él tenía un llamado, que él tenía un propósito y tenía una asignación. Hoy tú que estás viendo esta palabra, hoy ustedes que están aquí en esta transmisión, el Señor las trajo para recordarle a ustedes que por encima de sus debilidades hay una palabra para ti. Por encima de tus dolencias y padecimientos, tu doble ánimo, y por encima de que no te has decidido completamente servirle al Señor, hoy el Señor te trajo para decirte que este es el tiempo que tú tienes que determinar verdaderamente, decir que amas a Dios con tus actitudes, con ese afecto personal. Tú conoces cuáles son esas limitaciones que tienes en este tiempo para no ir a obedecer el llamado que el Señor tiene para tu vida. Esta palabra la predico en esta tarde, mis amadas hermanas, porque yo fui confrontada por el Señor con esta palabra. Antes de yo venirme a Venezuela, yo pasé por una situación. Y Dios siempre va a usar tus situaciones en medio de tu debilidad, en medio de tu desacierto, en medio de tu incertidumbre. Él va a usar esa prueba de fuego por la que tú estás atravesando para que verdaderamente en esa situación tú sepas si realmente quieres seguir los caminos de Dios o quieres seguir sumergido en el pecado, o quieres seguir sumergida en la idolatría, o quieres seguir sumergida en los ídolos que te apartan de una verdadera relación genuina con el Espíritu Santo de Dios. Cuando yo estaba en una relación amorosa, yo no me sentía completamente bien. ¿Por qué? Porque ya yo había conocido del Señor, ya yo había aceptado a Cristo como mi Señor, pero no tenía la suficiente fortaleza de dejar esa relación. Entonces, yo estaba con la persona y estaba de momento con ganas de predicar la palabra, pero me sentí impura, me sentí indigna de venir a hablarle a las almas. ¿Por qué? Porque yo sentía que no estaba firme, fortalecida en la obediencia y en la fe a Dios. Y hubo un momento determinado de mi vida donde yo me había alejado de esta persona para seguir la obediencia al llamado y a la asignación que Dios había tenido a mi vida. Y yo me alejo de esta persona, pero amadas, la carne es débil. Y Dios no te va a quitar la prueba. Tú tienes que vencer la prueba. La única forma de que tú le demuestres a Dios que lo amas es venciendo la prueba a través de la fe en Cristo Jesús. Es la única forma que tú vas a poder encontrar un verdadero encuentro hacia Dios. Por eso te digo, una persona que se aleja y deja de hacer lo malo es una persona que nació verdaderamente en Cristo Jesús. Porque la verdadera comunión con Dios y la verdadera relación con Dios se encuentra cuando tú vences el pecado, cuando tú te apartas de lo que te distrae a tener una verdadera relación con Dios. Yo recuerdo que fui confrontada por Dios en ese momento y en ese tiempo yo me arrodillé y le dije: Señor, no quiero seguir más en este pecado, no quiero seguir diciendo que te amo, porque una persona que te ama no hace lo que yo estoy haciendo. Me siento indigna, me siento sucia, me siento inmunda. Yo me sentía mal, amadas hermanas.
Y recuerdo que en ese momento literalmente yo me acosté en el piso, me tiré de rodillas desnuda como vine en el vientre de mi madre. Y dije, Señor, tú me conoces, tú me formaste, aquí estoy. Mira lo inmunda que me siento. Yo necesito de ti, ya yo no quiero más este sufrimiento, yo no quiero más esta relación, porque esta relación me está apartando de conocerte realmente. Y Dios me dio esta palabra: ¿me amas? Apacienta mis corderos. Dios me estaba diciendo en ese momento que Él, a pesar de mis pecados, de mis errores, Él lo único que me pedía era que yo, con mi testimonio, testificara un verdadero Cristo Jesús. Con mi testimonio, yo pudiera hacer que los demás buscaran el verdadero camino, que es el que está, seguir a Cristo Jesús. Él no me estaba diciendo en esa palabra, eres una cochina, eres una inmunda, no te mereces ser mi discípula. No, aquí no vemos a Dios cuestionando a Pedro. Aquí no vemos a Dios diciéndole, porque te acuerdas, Pedro, que tú me negaste 3 veces. ¿Te acuerdas lo que tú hiciste? Amadas, el Señor no va a cuestionar lo que tú estás haciendo. El Señor no va a cuestionar a dónde tú te estás dirigiendo. El Señor simplemente te va a hablar compasivamente y en amor y te va a decir, apacienta. Realmente me amas, apacienta. Espera, reposa, descansa en el Señor. Dios estaba aquí por medio de su Hijo Jesucristo, enseñándole a sus discípulos que la mejor demostración que usted y yo podemos tener en amor a Dios es obedeciendo al llamado, obedeciendo a lo que Él está entregándote en tus manos en este día. ¿Amas a Dios, mujer? ¿Amas verdaderamente a Dios? Apacienta sus ovejas. No te quedes con esta palabra hoy. Comparte esta palabra a quien alguien lo necesita. Comparte, evangeliza en tu comunidad, evangeliza tu casa, evangeliza en tu local, evangeliza donde Dios te envíe, en la farmacia, en los hospitales, donde tú te pares. La forma que tú tienes de demostrar que verdaderamente amas a Dios es haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el verdadero amor que el Señor quiere mostrarnos como verdaderas ministras de Cristo. Dios no te trajo aquí para mostrarte tus pecados. Dios no nos trajo hoy en esta reunión para mostrarnos el pecado, por el contrario. Dios nos trajo para que verdaderamente siguiéramos a Cristo nuevamente a pesar de nuestros errores. Fíjense algo, a todos los seguidores de Cristo se nos plantea en algún momento de nuestras vidas esa misma pregunta. Y vuelvo y la repito, ¿me amas? Dios en esta tarde nos está preguntando a nosotros, Karim, ¿me amas? Marian, ¿me amas? Rosana, ¿me amas? Heisy, ¿me amas? Evelyn, ¿me amas? Eren, ¿me amas? Kareli, ¿me amas? Esta pregunta que hoy el Señor nos entrega es para que nosotros reflexionemos en cuanto a ellas. ¿Por qué? Porque yo les digo algo, el asunto principal no es decir que amamos a Dios con nuestra boca, sino profesarlo verdaderamente con un corazón abierto y dispuesto a recibir el llamado del Señor. Entonces yo quiero preguntarte, ¿qué tan dispuesto o qué tan dispuesta estamos hoy en hacer algo por Dios? ¿Qué estamos tan dispuestos para demostrar que nosotros verdaderamente amamos a los demás? Porque Cristo, para nosotros poder decir que amamos a Dios, tenemos que amar a nuestro prójimo. El Señor mismo nos está diciendo en estas palabras, apacienta mis ovejas, cuida a los que se están perdiendo, háblales de mí a los drogadictos, a los alcohólicos, a los inconversos, a los católicos, a los incrédulos. Si esa persona no está dispuesto a escuchar la palabra, pues el Señor te tengo una noticia. El Señor dice, no echéis perlas a los cerdos. No, el Dios envía a sus propios hijos, a sus propios discípulos a decirle, cerdo, aquellos que no están dispuestos a encontrarse con una palabra profética para que transforme su vida. El cerdo, ¿qué hace? Tú puedes bañar un cerdo y lo puedes limpiar y lo puedes domesticar en tu casa, pero ¿qué hace el cerdo?
se revuelca en su mismo chiquero, en su mismo hedor, en su misma inmundicia, en su misma caca, en su misma pudredumbre, en su misma porquería. Y así hay mucha gente en este tiempo, revolcándose en su misma inmundicia, en su rebelión, en su rebeldía. Y ahí está el Señor enviándole palabra, enviándole mensajes, enviándole discípulos como tú que estás escuchando esta palabra, porque yo sé que a partir de ahora tú vas a empezar a demostrar con tus acciones el verdadero amor que tienes por Cristo Jesús. Tú verdaderamente estás llamado para ir a predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos, como dice el Señor. Ese es el verdadero amor que nosotros tenemos que tener hacia Dios. ¿Me amas? Pues entonces ve y apacienta mis ovejas. Háblale de mí. Si no te escuchan, no eches perlas a los cerdos. Sacúdete el polvo y di paz a esta casa. Dios te enviará a lugares donde estén dispuestos a escuchar el verdadero mensaje del Señor. Pero Dios, antes de prepararte, de equiparte, de entregarte células en las naciones, de sacarte de donde tú estás, de esa habitación donde tú te encuentras, donde tú tienes la necesidad de hablar de Él, el Señor te va a probar. Aleluya. Y tienes que estar apercibido, amada del Señor. Dios te va a probar y lo va a hacer en el momento cuando tú estás ocupada, porque cuando Dios llamó a sus discípulos, ¿qué estaban haciendo? Ellos estaban pescando. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Buscando el sustento, el alimento para sus familiares, porque sobre ellos había una carga. Cuando Dios también llamó a Gedeón, Gedeón estaba trabajando para su familia, porque se puede decir que Gedeón no tenía recursos financieros. Quizás tú no tienes recursos financieros en este momento. Quizás hay pruebas en tu vida donde tú estás distraída y sumergida en las cosas terrenales. Pero es allí donde te tienes que preparar, porque el Señor te va a llamar. Y es allí donde tienes que obedecer, porque el Señor te va a usar. Y es allí donde te tienes que capacitar, porque el Señor te va a llevar a las naciones, para que prepares el tiempo, para que ministres la palabra, para que profetices en el nombre de Jehová de los ejércitos. Porque Dios quiere hoy un hombre y una mujer que tenga el carácter como Pedro. Quizás yo hoy o tú no vuelvas a mencionar que amas a Dios. Quizás vas a tener un poco de miedo, de temor al volver a decir que tú amas a Dios. Pero algo sí te aseguro, que esta prédica va a caer en semillas fructificadas, en semillas que estén dispuestos a plantar donde el Señor los vaya a llevar. A esas tierras fértiles que estén dispuestas a decir: Señor, yo vengo porque tú me dijiste en amor agapao y en amor filial, apacienta mis corderos. Es allí donde nosotros vamos a ser probados. Prepárate, iglesia, prepárate, mujer, porque Dios no te va a llamar cuando estés de rodillas ayunando. Dios no te va a llamar cuando estés en el mejor auge espiritual. Dios te va a llamar cuando estés ocupada. Dios te va a llamar cuando estés de compra. Dios te va a llamar cuando estés viajando en familia. Dios te va a llamar cuando estés en reuniones de amigas. Aleluya. Dios te va a llamar cuando estés bastante ocupada en lo terrenal, aleluya, no en lo espiritual. Porque es allí donde Dios dice: ya te sabes la palabra, ya sabes darle un mensaje a una persona, pero ¿qué hay de ti? ¿Verdaderamente tú estás poniendo en práctica lo que tú le lees a otro? ¿Verdaderamente tú estás dispuesta a dejarlo todo por seguirme a mí, a apacentar a aquellos que se están perdiendo? ¿Verdaderamente tú estás dispuesto a dejar tu trabajo para seguir al Señor? ¿Verdaderamente tú estás muriendo a tus sueños y deseos carnales y terrenales para seguir los sueños del Maestro? Es allí donde el Señor te va a probar si verdaderamente lo amas. Es aquí donde tú tienes que hacerte esta pregunta: Señor, yo estoy dispuesto a hacer algo por ti en esta tarde. Yo estoy dispuesto de salirme de esta cama mientras escucho esta transmisión, donde tengo la videollamada en stock para que no me vean donde estoy, para ir corriendo y decirle al vecino que está haciendo algo que al Señor no le agrada. ¿Qué tan dispuesta estás tú hoy en hacer algo para el Señor? Yo estoy dispuesto a dejar de servirle a dos señores.
Yo estoy dispuesta a dejar de conjugar el pecado con andar en las cosas de mi padre, en los negocios de mi padre. ¿Qué tan dispuesta estás tú de separar hoy las cosas que contristan al Espíritu Santo de Dios hacia un verdadero testimonio? Entonces, amamos a los demás, apacentemos a esos que Dios también ama, con defectos como tú y como yo. Porque aquí el maestro no se refiere a reprocharnos nuestros pasados ni nuestros errores. El maestro se refiere aquí de que por encima de todo, usted y yo tenemos que cuidar, proteger, guiar, educar a aquellos que no conocen de la palabra. Si nosotros leemos la palabra y no la ponemos en práctica, nosotros no hemos nacido de nuevo. Nosotros no hemos conocido verdaderamente a Dios. Nosotros no tenemos una verdadera relación con el Espíritu Santo. Si nosotros no somos hacedores de la palabra y somos nada más que conocedores, entonces nosotros tenemos que nacer de nuevo. Porque no se trata de que vamos a confesar que Dios es nuestro único y suficiente Salvador. ¿Qué estás haciendo por los demás? Pregúntate en esta tarde, iglesia. Pregúntate en esta tarde, amada hermana, ¿qué estás haciendo tú por los demás? No se trata de que los demás te lleven a ti, a su camino de inmundicia, a su camino de idolatría, a su camino de incredulidad, a su camino de rebelión. No, se trata de que tú puedas ser luz en las tinieblas, que tú seas la sal que guíe a aquellos que realmente no conocen el verdadero amor a Dios. Entonces, la principal pregunta que Jesús quiere que todos los seguidores de él contesten es esta: ¿verdaderamente me amas? Yo amo a Dios. Por eso dejé la pregunta abierta. ¿Verdaderamente me amas? Tenemos que preguntarnos hoy si realmente estamos amando a Dios con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Porque yo les puedo decir algo: un profundo y sincero amor por Dios es la única motivación eficaz que todos vamos a tener para servirle. ¿Cómo? Aquí te voy a enseñar cómo. Yo quiero que cuando tú escuches este audio, tú puedas detener este audio aquí, porque solamente el profundo y sincero amor por Dios va a ser la única motivación eficaz para que usted y yo podamos servirle al Señor. ¿Y cómo es eso, hermana? Pues primeramente guardando sus mandamientos. En el libro de Juan, capítulo 14, verso 15, dice: si me amáis, guardar mis mandamientos. Muchas de las personas en este tiempo dicen que aman a Dios, pero no guardan ni cumplen los mandamientos de Dios. Usted tiene que saber cuáles son los mandamientos. Amar a Dios por sobre todas las cosas es el primer mandamiento. Y segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí el Señor le estaba enseñando a Pedro y a sus discípulos que si verdaderamente amamos a Dios, tenemos que amar a nuestro prójimo. Ese es lo primero que usted tiene que hacer en este tiempo, amada hermana, y ponerlo en práctica. Guarde los mandamientos del Señor. En segundo lugar, usted tiene que amarlo más que cualquier cosa. En el libro de Mateo, en el capítulo 10, verso 37, dice: si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mía. Usted que está casada, usted que está con su esposo y usted no está haciendo lo que el Señor le está pidiendo y usted se está involucrando en cosas que el Señor no le agrada, usted tiene que reflexionar en esta palabra, porque Dios es claro y dice que si amamos otras cosas más que a Él, entonces no podemos ser dignos del Señor. En tercer lugar, perdonar al pecador por sus pecados. Esta es una palabra muy importante de nosotros como discípulas de Cristo. Dios no te va a usar a ti hasta que tú no hayas perdonado a tu hermano, hasta que tú no hayas perdonado hasta tus mismos pecados. ¿Tú quieres que el Señor respalde una palabra para tu vida? ¿Tú quieres que el Señor te guíe para ser una discípula? Perdona el pecado del pecador, tanto el tuyo como los de tus hermanos. Porque dice: te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor.
pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco. Esto lo podemos encontrar en el libro de Lucas capítulo 7, verso 10, cuando la mujer que ungió a Jesús con ese frasco de alabastro, esa prostituta que se ganó ese frasco de alabastro vendiendo su cuerpo, fue capaz de entregarle lo más duro que ella tenía, que era su larga cabellera. Y ella fue y ungió los pies del maestro, delante de los fariseos, de los que conocían la ley, de los que se sabían la palabra de Dios, pero no la ponían en práctica. Y hoy en día vemos mucha gente así, que dicen: yo amo a Dios, yo tengo a Dios en mi corazón, yo oro, yo hago células en mi casa, yo ayuno, yo me rompo las rodillas, me salen moretones clamando al Padre. ¿Y crees tú que el Padre te va a escuchar cuando tú tienes agravio en contra de tu hermano? Dios es un Dios de orden y Dios va a usar a una persona compasiva y misericordiosa con el prójimo. Entonces, en tercer lugar, tú tienes que perdonar al pecador y a sus pecados. Entonces, otra de las cosas que tenemos como demostración del amor hacia Dios es obedecer activamente a Dios y a su palabra. ¿Cómo es eso? Pues en 1 Corintios, en el capítulo 16, verso 22, te dice: el que no ama al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Quiere decir maranata. Un anatema significa quedar excluido. Es decir, un anatema queda excluido de la verdadera iglesia espiritual en la tierra y del reino celestial del mundo venidero. Cuando yo no practico los mandamientos de Dios en obediencia, cuando yo no obedezco la palabra de Dios, automáticamente yo soy un anatema. Cuando yo me digo que soy cristiano y yo practico otros cultos y visito otros cultos que no proceden de Dios, yo soy un anatema. Que el Señor nos guarde en esta tarde de ser anatemas, de ir a decir que somos cristianas y meternos a un lugar donde Dios los considera que son excluidos, porque Dios es un Dios de orden y no puede ser burlado. Y decimos, una de las cosas más importantes es que nosotros, el cristiano, debe ser fiel en todo tiempo al Señor Jesucristo. El cristiano tiene que amarle fervientemente de manera personal, no colectivo. ¿Por qué? Porque una vez que usted ame personalmente al Señor de adentro, usted lo va a manifestar hacia afuera, a los demás. Usted no tiene que hacer tanto alboroto ni grito, ni usted sí tiene que estar llamando la atención, porque el mismo Dios que te llamó es el que te capacita, el mismo Dios que te ungió es el que pone la palabra de Él en tu boca para decir: yo vine enviada por el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque usted está obedeciendo activamente a Dios y a su palabra. En cuarto lugar, usted y yo tenemos que ser impulsadas a servir en amor a Jesús. Óigame bien, a servir en amor a Jesús. El primer mandamiento, el primer fruto del Espíritu Santo de Dios que Él menciona en sus sagradas escrituras es el amor. El primero, este es el más importante, el amor. El amor debe ser de una forma u otra. El amor de Cristo nos controla. En 2 Corintios 5:14 lo dice: cuando tú te dejas guiar por Dios en amor, Dios va a controlar las cosas externas que están en tu vida. Tú no tienes que hacer eco, porque el mismo amor de Dios te va a ayudar a ser transformador y reparador en aquellas almas que no tienen una relación sana y genuina con el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que mantener la fe en Cristo Jesús. Es una de las fuentes principales que el Señor demanda en este tiempo, que nosotros tenemos que mantener la fe en Cristo Jesús, y que lo importante para Él, indistintamente de tu pecado, es la fe por medio del amor. La fe, amada hermana, es la que te va a llevar a apartarte de aquello que hoy el Espíritu Santo está constrictando tu corazón. Quizás tú en este momento te encuentras siendo una cristiana tibia. Una cristiana tibia es peligroso, porque Dios dice en su palabra: o eres frío o eres caliente, porque si eres tibio te vomitaré de mi boca. Dios no quiere nada con los tibios. Dios no quiere nada con una persona que hoy dice que es cristiano y mañana está en el mundo. Dios no quiere nada con una persona que hoy diga que sirve a Dios y honra a Dios porque se sabe, se conoce la palabra de Dios, y no cumpla con los mandamientos
que el Señor ha guardado en sus sagradas escrituras, ni en su hogar, ni fuera de su hogar, ni en su matrimonio. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros profesamos el amor a Dios, porque tu amor a Dios va a ser probado. Vuelvo y te lo repito, no va a ser probado cuando tú te encuentras en ese éxtasis espiritual. No va a ser cuando tú estás en tus mejores ayunos, en tu mejor conexión con el Espíritu Santo. Va a ser cuando tú estés ocupada en los negocios terrenales, cuando tú estás poniendo los ojos más en el esposo, en los hijos, en el trabajo. Es allí donde Dios te va a decir, ¿me amas? Entonces, ve y apacienta mis corderos. Deja el trabajo, deja a tus hijos, deja lo que has hecho para venir a demostrarme el amor. Yo honro a Dios en esta tarde por todos los procesos que yo he pasado en mi vida, porque hoy no puedo dejar abierta esta pregunta en mi corazón. Y yo quiero que en esta hora esta palabra le pueda servir de ejemplo, porque hasta ahora Dios sea toda la gloria, la honra en este momento por traerme hasta donde me ha traído. Dejé casa, dejé relaciones amorosas, dejé a mi hijo, ya no sé qué más dejar para demostrar el amor y la obediencia al Señor. Y hoy te quiero pedir desde lo más profundo de mi corazón que busques desesperadamente el amor agapao y el amor filial a Jesús. Porque Jesús quiere gente dispuesta y comprometida para Él. Ya no se trata de que pongamos excusas. Ya no se trata de que procrastinemos lo que el Señor nos ha entregado desde hace muchísimo tiempo. Aquí hay personas que tienen un gran llamado de parte del Señor. Aquí hay personas que Dios le ha dado palabra profética, pero su fe está como la de Pedro. Cuando Pedro negó al maestro, su fe está por el piso. Pero yo vengo a darte esta palabra de parte del Señor, mujer de fe, que te levantes. Yo vengo a darte esta palabra por medio del Espíritu Santo de Dios, que por encima de tus circunstancias tú creas en lo que el Señor ha depositado en ti. No te preguntes cómo el Señor lo va a hacer. No te preguntes de qué manera el Señor te va a usar. Preocúpate por apacentar las ovejas. Preocúpate por hablarle de forma sublime y sincera a esa persona de que tú tuviste un encuentro con el Señor. No se trata de que nosotros estemos esperando sentados como cuando el maestro estaban todos los discípulos en la barca cuando estaban pescando y estar esperando a echar la red para ver cuántos pececillos van a caer en la red. Se trata de que tú empieces a determinarte a hacer lo que el Señor te está pidiendo que hagas. En ti, en tu boca, está la unción del Espíritu Santo de Dios. Yo no sé si usted se cree lo que el Señor ha depositado en su vida, pero yo me creo lo que el Señor ha depositado en la mía. Cree tú en tu llamado. Cree tú en lo que el Señor está haciendo para ti. No permitas que el doble ánimo te aparte de los caminos del Señor. Vamos a orar en esta tarde para que sea el Señor llenándonos en esta tarde, para que sea el Señor y permitiéndonos anhelar el fruto del Espíritu Santo de Dios. Señor, en esta hora yo vengo delante de tu presencia, Padre. Vengo delante de ti, Señor, reconociendo que muchas veces dije te amaba, te amo, por desconocimiento, Señor. Muchas veces cometí errores y sigo cometiendo, Señor, porque soy humana. Pero hoy mi corazón está abierto, Señor, para recibirte cada día. Señor, yo vengo a presentarte a cada una de estas mujeres en esta hora, Padre. Tú conoces cuáles son sus debilidades. Tú conoces en esta hora, Señor, cuáles son las fortalezas que han impedido, Señor, a raíz, Señor, mental, aquello que las condiciona, Señor, para crearse expectativas lejos de ser unas discípulas, Señor. Tú conoces, Señor, cada situación en ellas. Tú conoces, Señor, cada desmotivación por la que han tenido que pasar en este tiempo, Señor. Tú conoces cada momento
cada situación y preocupación que han tenido que vivir, Señor, que no les ha permitido crecer en fe. Padre, gracias te doy por poner la palabra en esta tarde. Gracias te doy por la vida de cada una de estas mujeres, Señor. Yo te pido que bendigas la vida de cada una de las que están escuchando esta palabra. Señor, yo te pido que venga, Señor, y quites todo lo que no proviene de ti, Señor, para que nada venga a ser oposición a lo que tú destinaste para cada una de estas almas. Espíritu Santo de Dios, ven con nosotros en este tiempo. Maranata, ven en este tiempo, Señor, por tu iglesia. Ven, Señor, para que nosotros podamos ir a apacentar aquellas ovejas perdidas del redil. Aquellas ovejas que se han perdido, Señor, y que no te conocen, Padre. Mira cuántas almas se están perdiendo en este tiempo, Señor. Mira cuántas almas en la mente con espíritu de suicidio, Señor. Con depresión, Señor, en este tiempo. Mira cuántas almas en las cárceles, Señor, espirituales. Y en las cárceles terrenales, Señor, están pagando una condena. Señor, tú no nos viniste a dar espíritu de cobardía, Señor, en este tiempo, sino de poder y dominio propio. Yo te pido en esta hora, Señor, que pongas el dominio propio, el querer como el hacer en cada una de mis hermanas. Señor, empieza a limpiar a aquellas amadas hermanas que tienen el llamado, Señor. Empiézalas a guiar por aquello que tú destinaste para ellas, Señor. Padre, envía un espíritu compasivo, un espíritu genuino, un espíritu de misericordia sobre tus almas, Señor, sobre aquellas hermanas en la fe, Señor, por las que se encuentran sumergidas en el pecado, por aquellas, Señor, que le están sirviendo a dos señores, a Dios, a dos dioses, Señor. Padre, yo te ruego por aquellas mujeres que no han sido determinadas en seguir los pasos, Señor, de apacentar, de cuidar, de dirigir a aquellas almas, Señor, por miedo, por inseguridad, por temor. Padre, ayúdalas a que renuncien a ese viejo hombre, a que renuncien a ese espíritu de orgullo, Señor, para que tú puedas hacer en ellos lo que tú destinaste a su vida, Señor. Porque muchas veces, amadas hermanas, nosotros no llegamos a nuestro propósito precisamente por ese espíritu de orgullo que nos arropa, esa soberbia. El día que tú estés dispuesta a dejar que Dios direccione tu vida indistintamente de lo que tú estés viviendo y tú empieces a oír la voz de Dios por medio de su Santo Espíritu y que reconozcas a Cristo como tu único y suficiente Salvador y lo menciones a Él a donde te pares a predicar la palabra, ese día tú vas a ser usada por Dios, porque no eres tú, es Dios, porque ya nosotros no vivimos en este cuerpo, sino que Cristo vive en nuestro espíritu. Y cuando tú reconozcas que Cristo vive en tu espíritu, es donde Dios te va a trascender, te va a posicionar, te va a catapultar en aquello que tú jamás creíste que ibas a ser capaz de hacer. Porque el Señor a quien llama capacita. Esta tarde yo declaro en el nombre de Jesús que tú hoy te levantas como Pedro. Yo declaro y profetizo sobre tu vida que hoy tú vas a ser una nueva criatura. Que tú vas a demostrar por medio de tus acciones personales y te alejas de toda limitación carnal, vas a demostrar el verdadero amor a Dios. Hoy declaro en el nombre poderoso de Jesús que tú eres una nueva criatura. Hoy declaro en el nombre poderoso de Jesús que tú naces de nuevo. Hoy declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo te toma en esta tarde, en esta noche, y te toma y tienes una verdadera identidad. Hoy declaro que todo lo que estaba detenido a causa del espíritu de error muere en tu vida. Hoy declaro que el Señor empieza a quitarte todo velo de estupor. Empieza a quitarte todas las viejas vestiduras y te da nuevo ropaje. Hoy el Señor te reviste con su poder y te reviste con la santidad que lo caracteriza para que tú puedas ser una verdadera discípula. Hoy declaro en el nombre poderoso de Jesús que tú vas a ir en pos de las almas cautivas, en pos de las almas cargadas, en pos de las almas necesitadas, perturbadas y afligidas, porque Dios no te dio espíritu de cobardía. Hoy declaro que nosotros estamos vestidas con la nueva coraza de justicia en el nombre poderoso de Jesús. Revístete de poder en el nombre poderoso de Jesús, mujer de fe. Revístete con la nueva coraza de la justicia y el calzado apresto hacia la salvación del Señor. Hoy el Señor te ha traído esta palabra para que te reivindiques y para que te revivas por medio de su Santo Espíritu. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
de Dios y declaro que hoy nace el verdadero amor de Dios hacia tu vida. Buenas tardes, mis amadas hermanas. Dios las bendiga. Vamos, Gordis, a dormir, a dormir. Por aquí.